Hola, buenos días. Bueno, colaborando aquí con Estela, les cuento que la doctora Analía Ucía, de Argentina, es abogada feminista, integrante de CLADEN Argentina, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, coordinadora del programa Género y Sexualidades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Bien. Buenos días. Voy a reiterar mi más profundo agradecimiento a las organizadoras del taller, en especial a las compañeras de CLADEN Uruguay y a Gabriela Filoni por haberme invitado a participar y poder compartir con ustedes, con compañeras y compañeros de otros países que tienen nuestras experiencias en la lucha contra la impunidad y la falta de acceso a la justicia en casos de violencia sexual hacia mujeres. Yo voy a continuar con la presentación que ayer comenzó Celina Berterame sobre Grietas en el Silencio, que en realidad Grietas en el Silencio es el resultado de una investigación mucho más amplia y más profunda que tuvo como finalidad poder relevar la violencia sexual perpetrada en la última dictadura militar en Argentina, que comenzó el 24 de marzo del 76, mañana estamos cumpliendo 36 años de ese golpe de Estado, pero aún la violencia sexual fue perpetrada antes de esta fecha, donde las Fuerzas Armadas toman formalmente el poder. Es decir, nosotros hemos relevado casos de violencia sexual durante el terrorismo de Estado a partir del año 74. Para poder comprender por qué hablamos de terrorismo de Estado y cuál es la característica que adquirió la violencia sexual durante el terrorismo de Estado, diferente de lo que ocurre en otros contextos represivos como son los conflictos armados, yo voy a hacer una introducción que incluso va a venir muy bien también para justamente el trabajo que va a presentar Ana respecto del terrorismo de Estado en Uruguay. Voy a hacer una mínima mención de lo que fue el Plan Cóndor, para poder comprender entonces ciertas características que adquirió la violencia sexual en este marco del terrorismo de Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina en lo que se conoce como conflictos armados. En Argentina, como en Uruguay, no existió conflicto armado ni ningún tipo de contexto represivo similar a la guerra, sino un terrorismo de Estado. A partir de la Segunda Guerra Mundial, comienza a gestarse lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional, que fundamentó todo lo que se instaló en el mundo como la Guerra Fría o la guerra de las ideologías. Esta doctrina de la seguridad nacional, específicamente sustentada por Estados Unidos, tenía como objetivo en los países latinoamericanos imponer sus políticas económicas y sociales. La doctrina de la seguridad nacional constituyó una estrategia amplia de contrainsurgencia que tenía como blanco de ataque a aquellas personas que eran consideradas los enemigos ideológicos, enemigos internos, también llamados subversivos o guerrilleros. Todas estas personas pertenecían a movimientos sociales, movimientos de izquierda, partidos políticos de izquierda, y en algunos casos también pertenecían a la guerrilla. La doctrina de la seguridad nacional tuvo dos objetivos: uno directo, que fue eliminar a estos enemigos internos, eliminar a lo que se llamaba la subversión, pero tuvo un objetivo mucho más profundo, mucho más estructural, que fue rehacer los estados y las sociedades en general. Por eso es importante no menospreciar el título con el que la dictadura militar llega al gobierno, que fue el proceso de reorganización nacional. Nosotros en Argentina, hago un paréntesis, nosotros en Argentina no utilizamos este nombre porque es el nombre que se dieron los propios militares. La propia Junta Militar dice: nosotros somos el proceso de reorganización nacional. No hay que subestimar este título, porque justamente el objetivo no fue solo instalar una dictadura momentánea, sino fue rehacer un Estado y una sociedad. Bueno, en los decenios del 60, del 70 y del 80, las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos establecieron, como todos sabemos, dictaduras y sistemas represivos en todos los países de América Latina que reestructuraron y produjeron cambios muy profundos en el plano político, cultural y económico. Estos
estados represivos tenían este objetivo más profundo de despolitizar, de desmovilizar, es decir, que, insisto, me parece importante esto para después lo que vamos a trabajar después, que este objetivo de despolitizar y desmovilizar, disciplinar y docilizar fue mucho más allá entonces de aniquilar a la subversión. ¿Qué papel juega acá la Operación Cóndor? La Operación Cóndor o el Plan Cóndor fue un componente clave de la doctrina de seguridad nacional y fue un componente clave y secreto. Se trató de un programa represivo transnacional que se manejó con un concepto clave que es el de defensa hemisférica. Este concepto de defensa hemisférica sustituyó a este concepto más limitado de territorio, de frontera, para incorporar el de frontera ideológica. Este concepto, entonces, de la protección y de la defensa del hemisferio tenía que ver con fronteras que apuntaban a lo ideológico y que trascendían y borraban las fronteras territoriales. Obviamente el Cóndor fue dirigido por Estados Unidos, especialmente a través de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, y como decía antes, y voy a recordar una frase del general Videla, el subversivo, Videla fue uno de los militares que tomó el poder en el 76. Videla decía que subversivo no es solamente el que porta un arma o una bomba, sino que también el que porta o el que tiene ideas que se oponen a la cultura occidental y cristiana. Esto es exactamente la doctrina de la seguridad nacional y su brazo ejecutor, el Plan Cóndor. Le decía que Estados Unidos promovió a través de sus diferentes sucesivos gobiernos el Plan Cóndor, lo financió, hizo apoyo tecnológico, todo el sistema informático, por ejemplo, el intercambio y la acumulación de información estaba patrocinado y sustentado por el apoyo tecnológico que tenía Estados Unidos en el sistema de computación. Bien, ayer y antes de ayer también se mencionó qué países integran el Plan Cóndor, solamente por orden alfabético, lo aclaro: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en un primer momento, y fueron los 6 países que estuvieron articulados desde el principio al final. Y posteriormente, pero en un nivel menor, participó Ecuador y Perú. Lo de Perú está circulando ahora últimamente en la prensa. Bueno, ¿quiénes integraban el Plan Cóndor? Los integraban los miembros de las fuerzas militares, de la policía, servicios de inteligencia del Estado y también civiles de derecha. Por eso en Argentina decimos que esto se trató de una dictadura cívico-militar. El Plan Cóndor tenía 3 niveles de ejecución. El primer nivel se trataba de la cooperación mutua entre los servicios militares y los servicios de inteligencia para coordinar la vigilancia de aquellos que eran identificados como estos enemigos internos y el traspaso de información. Seleccionaban a los enemigos y entre los países y estos servicios circulaba la información. Ese era el primer nivel, que era un nivel más... digamos, más allá de que el Plan Cóndor fue un mecanismo secreto, pero era el nivel más conocido. Otro nivel que tenía más, el segundo nivel era un nivel que no tenía tanta visibilidad como el primero, que se trataba de la constitución de escuadrones multinacionales que realizaban operaciones transfronterizas para detener y desaparecer a los enemigos internos, a la amenaza subversiva que estaban exiliados en nuestros países y entonces los retornaban a los países de origen donde finalmente después la mayor parte de ellos desaparecía. Es decir, era con la información recopilada en el primer nivel, en este segundo nivel estos escuadrones iban y perseguían a los exiliados en otros países, los transportaban, los trasladaban a los países de origen y los desaparecían, previo tortura. Y el tercer nivel, este es un nivel ya más de absoluta oscuridad, es decir, es un nivel que prácticamente muy secreto,
que estaba destinado a asesinar a los dirigentes políticos, no a los militantes, no a quienes participaban de los movimientos sociales, sino a los dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, muchos exfuncionarios de las democracias, Letelier, Prats, Gutiérrez en Uruguay, o sea, fueron, Germán Michelini, fueron asesinados en otros países justamente porque la amenaza estaba con estos dirigentes en que pudieran promover una opinión mundial en contra de los gobiernos militares que se estaban instalando en Estados Unidos. Este tercer nivel se llevó adelante con cuadros de asesinos especiales y más sofisticados. Bueno, ¿cuál es el objetivo que subyace o por qué se aplica el método terrorista? Justamente para infundir temor. Y el mecanismo del temor, del terrorismo de Estado, tendría, podríamos decir, como dos objetivos, uno mediato y uno inmediato. El mediato es infundir terror, infundir temor en la población seleccionada, digitalizada como este enemigo interno, como la amenaza subversiva, para docilizarla y aniquilarla, o docilizarla y aniquilarla. Y el objetivo último, que es en realidad el objetivo que más le interesa al terrorismo de Estado y que estaba en la ideología de la doctrina de la seguridad nacional, es la sociedad en última instancia, para controlarla, para poder manejarla y para despolitizar y desmovilizar, es decir, desmovilizando y despolitizando, poder controlar a las sociedades hacia el futuro, que tiene que ver con esto, justamente lo que decíamos antes, de rehacer a las sociedades y al Estado. Es decir, que los métodos represivos tuvieron a víctimas directas, pero que no eran el objetivo principal del terrorismo de Estado, sino que buscaba esto, un efecto ulterior, controlar definitivamente a las sociedades a través del temor, logrando obviamente la parálisis política, del cual todos nuestros pueblos estamos en condiciones de dar testimonio de lo que significa. Bueno, esto es para introducir un poquito en qué contexto vamos a seguir presentando la violencia sexual en el terrorismo de Estado en Argentina y el caso Hellman que va a presentar Ana. La investigación tuvo varias acciones. Una de ellas fue concluir con este texto que se está presentando, que se está difundiendo, y también en el marco de esta investigación sobre la violencia sexual hemos presentado algunos amicus curiae en algunos juicios que se están tramitando en Argentina, justamente para poder visibilizar la violencia sexual de la que fueron víctimas mujeres y varones, con un especial ensañamiento hacia las mujeres. Hay una parte del relato de una de las víctimas que entrevistamos que a mí me sugiere siempre con una frase muy corta, ¿no? Cuando le dicen, no estás en el servicio de información, no le dicen, no estás le dicen, no, estás en el infierno, ¿no? O sea, es esto lo que a nosotras en la investigación nos queda después de escuchar los relatos, de leer los testimonios obrantes en los fallos, en las sentencias judiciales, es el infierno padecido por las víctimas. Justamente esta víctima, M3 es el código que utilizamos para las entrevistas. Esta víctima justamente es una víctima de la ciudad de Rosario, donde vivo yo. Bueno, el objeto de la investigación fue analizar la extensión, la magnitud y las características que adquirió la violencia sexual. Ya hablé del contexto del período, y que tuvo efectivamente un impacto diferencial hacia las mujeres. Esto no significa que estamos diciendo que sufrió más ni menos que los varones, simplemente que el impacto y el sufrimiento y las huellas que dejan es diferente, por las cosas que bien explicaba ayer Celina.
Los objetivos de la investigación fueron resumidos, digamos, mostrar que la violencia sexual fue sistemática, que fue un mecanismo extendido, que no fue una práctica aislada, y que justamente en esto de ser sistemática y extendida fue un mecanismo más de represión. No se trató del capricho o del exceso de impulso de algún represor, de algún militar, de algún policía, de algún civil, sino que fue un mecanismo más. Esto es uno de los objetivos. El otro objetivo fue incidir en el Poder Judicial. En el Poder Judicial en Argentina es el Poder Judicial Federal, que está juzgando los delitos de lesa humanidad para que puedan visibilizar la violencia sexual, para que puedan juzgar, investigar y juzgar a los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, como delitos autónomos y no subsumibles bajo otros delitos como el delito de tortura o de tormentos, como lo hicieron algunos juzgados, algunas sentencias en Argentina. Ayer Celina mencionó, y ya también fue mencionado antes el primer día y el segundo, los instrumentos internacionales, así que yo voy a pasar de eso, de todos los instrumentos internacionales, el Estatuto de Roma, que claramente señala que el delito de violación es un delito de lesa humanidad. Y el otro objetivo que tuvo es incidir tanto en las víctimas para que puedan denunciar y en la sociedad en general para que se pueda visibilizar la violencia sexual perpetrada durante el terrorismo. Nosotras decimos que hubo un especial ensañamiento con las mujeres. Hemos trabajado estos días de cómo la violencia sexual hacia las mujeres forma parte de la estructura de la cultura y que existe en todos los periodos. Ahora, en los periodos de contextos represivos, esta violencia sexual, lejos de desaparecer, se recrudece, se acrecienta, como ha sido señalado, es decir, que estos contextos represivos, lejos de ser neutrales a la diferencia de género, la reproducen y la recrudecen. ¿Qué pasó en Argentina, como estamos tratando de investigar en la región, en los países del Plan Cóndor? ¿Por qué decimos que hubo un especial ensañamiento con las mujeres? Y esto lo podemos asegurar, que ya después voy a compartir con ustedes algunos testimonios. Esto se desprende del análisis del discurso de los represores y de las prácticas de los represores. Este especial ensañamiento tiene que ver con una construcción particular de las identidades en el terrorismo de Estado, de las identidades de los militantes, tanto de varones como de mujeres. Sin duda que cuando una dice conflicto armado, terrorismo de Estado, subversivo, la imagen es masculina o aparece una idea masculina, aunque no sea consciente, pero está asociado el conflicto armado, el contexto represivo, a los valores que se asocian a los varones, la virilidad, el coraje, la fuerza, la agresividad. Cuando este enemigo, esta amenaza interna, esta otra a eliminar, a aniquilar, era una mujer, en el imaginario de los represores aparecían otras características del género. Entonces las mujeres, además de ser transgresoras de el buen o la buena ciudadana, que respeta el status quo, que respeta los valores occidentales y cristianos, tal como nos enseñó Videla, y la doctrina de la seguridad nacional, las mujeres además transgredían sus roles de género que la cultura le asigna. El rol de ama de casa, el rol de esposa, el rol de madre. Entonces, había una doble transgresión en el imaginario de los represores cuando miraban a estas mujeres que seleccionaban, que secuestraban, que torturaban, que eran militantes sociales, eran delegadas sindicales, eran militantes de partidos políticos y algunas también, como los varones, pertenecían a guerrillas, a movimientos armados. Entonces había una doble transgresión y en consecuencia había un doble castigo. Y este doble castigo hacia las mujeres se manifestó fundamentalmente en el uso de la violencia sexual. Es decir, la violencia sexual significó un plus en este caso, más allá de lo que ya venimos diciendo, no voy a repetir, que es
la posibilidad, digamos, de ver a la mujer como un objeto de propiedad, tanto su cuerpo, su sexualidad, de propiedad de los varones, en este contexto mucho más todavía. Entonces, les decía que iba a compartir con ustedes algunos testimonios que nos permitieron a nosotras poder revelar cómo jugaban estos estereotipos o estas identidades de género, y más en los 70, imagínense, en los 70, la mayor fuerza y la mayor rigidez que tenían estos estereotipos. Una de las víctimas dice, se burlaban, se cagaban de risa. Yo tenía otro problema, que es que estaba dando de mamar, entonces los pechos se me llenaban de leche. Tenía que ir al baño, sacármela, se quedaban ahí conmigo y me cantaban, hay madres que abandonan a sus hijos inocentes. El tema de decirte, de culpabilizarte, peor todavía, de decirte en lugar de estar cuidando a sus hijos, mira en qué te metiste. Fíjense que esto sería impensable de que se lo hayan dicho o que se lo pudieran decir a un militante, un varón detenido, secuestrado. Esto jamás se iba a hacer alusión, por lo menos no apareció en ningún discurso y tampoco aparece en la literatura, respecto de que los militares, los represores, se refieren al varón diciendo, mira lo que te metiste, dejaste tu esposa y tus hijas. Entonces, acá aparece el castigo, referido justamente a esta transgresión del rol de género que debía desarrollar la mujer. Y además de aparecer el castigo, el objetivo subyacente de docilizar y disciplinar en lo que tenemos que hacer las mujeres, tanto para estas mujeres como el mensaje para el resto de la sociedad, para el resto de las mujeres que están por fuera de estos circuitos de represión. Otra de las víctimas, claro, es la relación entre la mala madre y madre abandónica y militante política estaba presente todo el tiempo. Otro que, bueno, no lo puse, pero lo leo. Otro de los testimonios dice, la tortura siempre era acompañada de sermones o amenazas. Después de esto no vas a poder tener nunca más hijos. Se refería por la penetración con picana. Y los calificativos irremediablemente concluían en puta de mierda. Y ahora me acuerdo, que todo esto que estamos leyendo está en el libro. Una de las víctimas decía que el director de la cárcel de Devoto les gritaba a todas las presas, una víctima que estuvo en un circuito clandestino y después pasó a lo que se llama la legalidad, porque quedó a disposición del Poder Ejecutivo y estaba detenida en la cárcel de Devoto, y el director de la cárcel les gritaba, asesinas, guerrilleras, putas. Fíjense la hilación, qué interesante cómo con esas tres palabras, cómo se ve el imaginario de esto que estamos diciendo, ¿no? Los estereotipos de la militante, asesina, guerrillera, igual que le podría decir a un varón, asesino, guerrillero, pero después ya se cortaba para el varón, a la mujer le agregamos puta. Bueno, de todo modo, todo esto de la concepción de la liberalidad sexual de las militantes y demás, que está también señalado en el libro, esto está trabajado mencionado en el texto de Pilar Calveiro, es decir, había y esto, a ver, bueno, muchas cosas para decir, pero los represores, muchos de los represores de América Latina fueron instruidos en la Escuela de las Américas en Panamá, financiada por Estados Unidos, que además fueron instruidos por el ejército francés, ¿no? Por la invasión de Argelia. Entonces todos los métodos de tortura venían de Europa, pasan a Estados Unidos, después a los represores latinoamericanos. En la Escuela de las Américas, a los represores latinoamericanos les enseñaban esto, que las mujeres que eran militantes, participaban en partidos políticos, movimientos sociales, eran prostitutas, tenían una enorme liberalidad sexual y buscaban hombres. Además, hay reglamentos, claro, que reglamentos que fueron conocidos ahora hace poco en Argentina, los instructivos de cómo eliminar a la subversión en Argentina, donde entonces hay estereotipos de género y también que le dicen a los represores que de ningún modo deben dejarse seducir por las crisis histéricas de las mujeres, etcétera. Todo esto es muy interesante para trabajar. Bueno, en virtud del tiempo vamos a centrarnos un poco más en la concepción que trabajamos de violencia sexual. Justamente nosotras trabajamos con una concepción amplia de violencia sexual que va más allá de
la violación en el sentido tradicional que incluye o que implica la penetración. Yo voy a nombrar acá, voy a mencionar algunas formas de violencia sexual, y la mayor parte de estas nosotras las encontramos en los testimonios que hemos tomado y en los testimonios que hemos relevado de la prensa y de las sentencias. Bueno, violación, que implica... Este concepto de violación está trabajado desde la jurisprudencia internacional, que fue nombrada aquí varias veces en el curso, Castro, Acayesus, además de las convenciones, ¿verdad? Implica la invasión física de cualquier parte del cuerpo de una persona mediante la penetración, por insignificante que fuera, del órgano sexual masculino en la boca, el ano o vagina. Esto lo vivieron varones y mujeres, así como cualquier otra parte del cuerpo u objeto en el orificio anal y vaginal. Y se registran violaciones anales y vaginales con gomas o las cachiporras de la policía, con, obviamente, la picana eléctrica, ratas, dedos y fierros, armas y palos. Exacto. Hay cosas que por ahí me conviene olvidarme. Bueno, también lo que llamamos habitualmente, o en Argentina se conoce ahora como el abuso sexual simple, y cualquier forma de abuso sexual en el que no existe invasión física, amenaza de abuso, la amenaza, el temor, justamente esto retomando un poco lo que decíamos de los mecanismos del terror, ¿no? O sea, era más fuerte la amenaza permanente, te vamos a violar, vas a ver lo que te va a pasar, o decirle al varón, escuchá los gritos de tu mujer en la habitación de al lado, ¿sabés lo que le estamos haciendo? La estamos cogiendo, y si vos no cantás te va a pasar lo mismo. Y a las mujeres también. Entonces esto, la amenaza funcionaba con una fuerza increíble. El embarazo forzado, obviamente, el aborto forzado también, el acoso sexual, la amenaza de violación, la mutilación del ano en mujeres y varones se ha registrado en bastante cantidad de casos, y los pechos de las mujeres también. La esclavitud sexual, había mujeres que en Tucumán, recuerdo, una situación de una mujer que no tenía absolutamente ningún tipo de participación política, militante, nada, absolutamente nada. Un día iba por la calle, la policía la secuestró y la tuvo como esclava sexual en la comisaría durante mucho tiempo. Obviamente que esto era posible por el grado de impunidad que existía no solamente en los centros clandestinos, sino en la sociedad en general, ¿no? La esterilización forzada, el forzamiento al exhibicionismo y la desnudez forzada eran constantes en los centros clandestinos de detención. Era una forma terrible de humillar a las víctimas, todo el tiempo desnudas, pasando obviamente frío en invierno, y el exhibicionismo, por ejemplo, estaquearlas en los centros en los patios o en lugares públicos para exhibición del resto de las personas detenidas. El forzamiento a la pornografía, por ejemplo, violaciones a una mujer mientras mientras había un militar que mientras dos la violaban, otro se masturbaba, o por ejemplo, mientras un militar la torturaba, mientras un represor o dos la torturaban y la violaban con picana, otro se masturbaba al lado. O hacerle practicar a una mujer actos sexuales a la vista de varios que se masturbaban al mismo tiempo. La humillación y burla con connotación sexual era moneda corriente acerca del cuerpo de las mujeres, si tenían alguna cicatriz, por sus características corporales. La servidumbre sexual y la explotación, sí, pero la explotación sexual no es una forma que hayamos encontrado. Es una forma de violencia sexual, pero no una que hayamos encontrado. Entonces, durante la represión ilegal podemos decir que las mujeres resultaron afectadas
por dos formas diferenciales de violencia. Una, la que tiene que ver con esta que estamos trabajando, con la violencia sexual, y la otra, la que tiene relación con lo que va a plantear Ana, que es las mujeres que estaban embarazadas y parían en cautiverio. Estas son dos situaciones diferenciales por las cuales hemos podido relevar aplicando la perspectiva de género, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro testimonio que nos muestra cómo los represores siguen reproduciendo los estereotipos de género. Manejaban una información de esta mujer. Esta mujer había militado, cuando era muy joven, había militado en un movimiento, en un partido humanista, en el Partido Humanista de La Pampa. Y cuando la policía la detiene, pasaron varios años, pero la policía tenía registrado ese antecedente de ella, porque la habían llevado, cuando era estudiante universitaria, le habían llevado una noche a la seccional de policía en una de las tantas racias que se hacía. Entonces la policía tenía registrado ese dato de ella, de que era una militante del Partido Humanista. Y esto es lo que le dicen cuando la detienen en el 76. Como que me gustaba, dice, así que te gusta tanto, mirá la hippie, mirá la del amor libre. Todas cosas relacionadas con mi juventud, me trataron de cualquier cosa. Si había probado una más grande o si la de ellos eran grande, cosas así, ¿no? Me daba vergüenza. Fue realmente horrible. Fíjense, no solamente por la violación en sí, sino por la humillación como persona. Entonces, las formas de violencia sexual adquirieron muchas características, desde violaciones individuales, violaciones grupales, este exhibicionismo y desnudez que era permanente, constante. Las mujeres y los hombres dijeron que había un especial ensañamiento de aplicación de la picana en los órganos genitales, en las tetillas, en los pezones, vagina, pene, testículos. Por ejemplo, en las cárceles también había una humillación muy fuerte cuando se hacían las requisas, penetraciones anales, abrir de cantos, como dijo abrir las nalgas, abrir de cantos, como me dijo un detenido, delante de todo el mundo, pasarle jabón, tirarle perros encima, a todos los cuerpos enjabonados. Bueno, acá hay otro testimonio más que no me acordaba que lo había copiado. Fíjense, ¿no? Otra víctima que dice, yo estaba juntada. Entonces le dicen los represores, ¿qué más te da 1 que 10? Fíjense cómo el imaginario, ¿no?, de la moral occidental y cristiana, la monogamia, el casarse, ¿no? Sí, 15 minutos tengo, pero me sobra. Bueno, entonces, los objetivos de la violencia sexual fueron desde obtener información, como se aplicaba la tortura también, o no, porque la tortura también se aplicaba y no se buscaba obtener información. Pero entonces, los objetivos de la violencia sexual fue desde obtener información hasta degradar, humillar a las víctimas, desubjetivarlas, hasta ningún objetivo, o sea, se violaba a las mujeres como se las viola en cualquier parte, en cualquier momento, por la desigualdad de género, por la desigualdad de poder y porque existe en el imaginario de todos nosotros y todas nosotras que las mujeres, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad es propiedad de los varones. Entonces, hay muchos relatos de mujeres que indican esto. Una mujer que había salido de una sesión de tortura, había pasado como 2 horas, estaba sola, y se acerca un represor, y ella empieza a sentir un olor raro, y se da cuenta que el represor le estaba poniendo el pene en su boca. Entonces ella empieza a gritar. Cuando empieza a gritar, él se va, porque no quería ser descubierto por sus compañeros represores que estaba haciendo eso. O sea, ahí no había ni sacar información ni castigarla, era simplemente está ahí, disponible, está quebrada, está
totalmente desvalida, está indefensa, está encapuchada, está atada, bueno. Entonces, la violencia sexual fue este mecanismo más amplio, que es no solo buscar información, es de un proceso de desubjetivación importante y que tiene que ver con esto de los mecanismos del temor, disciplinar, docilizar, enseñarle y decirle a las mujeres, aunque esto no estuviera consciente en la mente de los represores, a dónde tenían que estar, qué tenían que hacer y cuál era su lugar en la sociedad. Hablando de esto de que no siempre se buscaba, se torturaba o se abusaba sexualmente buscando información, hay algunos testimonios, fíjense qué interesantes. Las preguntas eran así, vinculadas con lo sexual. Si yo había ido una vez a un telo, ¿saben lo que es un telo acá? Sí. No, ¿cómo? Claro, es un hotel, un motel, el motel del turno de 2 horas. Del turno, un motel. ¿Cómo le dicen acá? De alta rotatividad, del telo. Bueno, si alguna vez había ido a un telo, si sabía qué era, yo había tenido muchas relaciones. Si me gustaría conocer un telo, el interrogatorio con la picana era todo este tipo de cosas. Hubo sesiones de tortura en las que lo único que me preguntaban era, ¿tu marido te cogía o no te cogía? No me preguntaban a quién conocía, ni dónde militaba, nada. ¿Tu marido te cogía o no te cogía? Y seguían con la picana. Bueno, ¿por qué la violencia sexual constituye un delito de lesa humanidad y debe ser investigada y sancionada como tal? Además de las normativas y todo el marco jurídico que es de cumplimiento obligatorio, nosotras quisimos aportar en el libro algunos argumentos más bien de tipo teóricos y políticos con perspectiva de género. La violencia sexual constituye un mecanismo más, entre otros, de producir efectos de terror, de dominar, de reprimir. Es decir, que formó parte de la tecnología represiva. No fue una cosa más, un exceso de poder, un exceso o un abuso de los represores. No fue un abuso, fue una tecnología más, entre otras, como la de torturar, como la del simulacro de fusilamiento, como la del submarino, como la de estar estaqueado, lo que comentaba también ayer el plantón, comentaba la doctora, el colgamiento. Es decir, fue un mecanismo más de producir terror, de producir temor, de dominar, de controlar, de enviar mensajes, de disciplinar a la gente, en este caso a las mujeres. Otro de las razones por las cuales la violencia sexual es un delito de lesa humanidad y así debe ser investigado, es que justamente, al igual que todos los otros delitos, se pudo perpetrar por el contexto global y extendido de impunidad que reinaba no solamente en los centros clandestinos, cárceles, comisarías y demás, sino en toda la sociedad. Nosotras tenemos relatos de víctimas que nunca pasaron, no muchos, pero algunos, que nunca pasaron por un centro clandestino. Eran violadas en sus casas y eran familiares de varones que habían sido detenidos. Entonces la policía iba y las violaba en sus casas. Por eso entonces decimos que era se pudo perpetrar por este contexto de total impunidad. ¿A quién iban a denunciar? ¿A dónde iba a denunciar esa mujer? ¿En qué lugar iba a denunciar? Imposible. Después, el otro elemento también que pudimos construir es el de los patrones de conducta criminal que coinciden con todos los que se desplegaron para los otros delitos. O sea, el modus operandi de los represores coincidió con
el mismo que se desplegó para las torturas, las desapariciones forzadas, que fue el actuar en patota, lograr los mayores estados de vulnerabilidad e indefensión de las víctimas, el uso de una violencia cruel, sanguinaria, extrema, el ocultamiento de la identidad de los represores de diversas formas, usando pelucas, cambiando la voz, usando apodos, disfrazándose. Es decir, esto también fue así con la violencia sexual. Otro de los elementos es que quedaron, esta acción de violar y abusar sexualmente quedó comprendida dentro de esa orden general que venía de arriba, de la doctrina de seguridad nacional hacia abajo, hacia después los decretos, todos los decretos que dictó la Junta Militar en Argentina de aniquilar a la subversión. Eran órdenes generales y había órdenes escritas y había órdenes que no eran escritas. La violencia sexual no formó parte de la orden escrita, es decir, los manuales de tortura con los que fueron instruidos los represores de América Latina no estaba incluido la violencia sexual, pero formó parte de esa orden expresa, aunque no fuera escrita. Del mismo modo en que también no estaba escrito, pero sí formó parte de una orden, la apropiación de niños y niñas y la apropiación de los bienes de las personas detenidas y secuestradas y desaparecidas. Entonces, la apropiación de niños y niñas, el robo de bienes y de propiedades también formaron parte de estos mecanismos. Respecto de la autoría, sí, 5 minutos, ya estamos. Respecto de la autoría y de la prueba, son autores, tanto los autores materiales como los autores mediatos, porque justamente en este contexto de represión y con todos estos mecanismos de ocultamiento de identidad, no se puede conocer